paso a contarles algunos de los temas que vamos a tratar hoy a la tarde. Este primer panel que vamos a escuchar ahora son los elementos claves para la atracción de talento. Gabriela Campa, como les decía, es relacionista de Relaciones Institucionales de Telefónica Argentina. Miriam Álvarez Iturre es Chief People Officer de Movistar. Después vamos a escuchar una charla sobre Potrero Digital, democratizando habilidades digitales para crear más oportunidades. Quien va a exponer en esa charla es Juan José Bertamoni, director de Potrero Digital. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Internet Day. Desde la Comisión de Legales y Políticas Públicas de CABASE pensábamos en introducir en la edición de este año la necesidad de hablar de reskilling y diversidad como elementos clave para la atracción de talento. Bueno, hoy nos acompaña Miriam Álvarez Iturre. Miriam es directora de personas de Telefónica Movistar y es miembro de Women Corporate Directors, capítulo Argentina. Y también nos acompaña Juan José Bertamoni, que es director de Potrero Digital. Potrero Digital es una red de centros de aprendizajes de oficios digitales que lo que hace es orientarse hacia los jóvenes en situación de vulnerabilidad, ayudándolos a facilitarles las oportunidades que presenta la economía digital, desarrollando habilidades digitales para la inserción laboral. Juan José, te quería preguntar, para poder contextualizar un poco cómo es la problemática actual y así también poder entender cómo es la gestión desde los roles que ustedes tienen desde sus organizaciones, que puedas contarnos algunos indicadores clave como para poder entender de qué diagnóstico estamos partiendo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Bueno, un gusto compartir este espacio. Qué estimulante ver este salón con toda esta actividad después en esta ventana de oportunidad que nos está dando la pandemia. Como bien decías, Potrero Digital es una red de centros de oficios digitales orientada a la integración social, gratuita para personas que tienen barreras socioeconómicas, que es implementada por Fundación Compromiso. Tiene como propósito cerrar una brecha que existe entre dos estadísticas, dos datos que todos van a comprender rápidamente. Primero, el primer dato, un triste récord que tiene Argentina, que es ser el país de Sudamérica que la tasa de desempleo juvenil más alta tiene. Mientras en la economía abierta estamos en una tasa del 8% o cosa parecida en los últimos años, en la población de los jóvenes de 16 a 24 años, esta tasa está triplicando por lo menos. Con lo cual ahí tenemos un triste déficit a nivel primer empleo, sobre todo en los jóvenes. Por otro lado, otra estadística mucho más alentadora. Las decenas de miles de oficios digitales que no se cubren, que representan reales oportunidades de progreso, en los que Argentina, por otro lado, tiene un talento muy bien ganado y que no solo alcanza a Argentina, sino al resto de Latinoamérica. Ahí trabaja Potrero Digital para poder hacer que, tal como dice el lema del panel, en lo que tenía que ver con el caso de Potrero Digital, democratizar habilidades digitales para crear más oportunidades. Es decir, que estamos en esa primera milla donde una cantidad muy grande de personas, no solo jóvenes, pero mayormente jóvenes entre 16 y 25 años, ven a través de los oficios digitales como una posibilidad de involucrarse rápidamente en el mercado laboral digital con trayectos cortos, gratuitos, con un modelo muy 360, acompañando una cantidad de beneficios que son necesarios, desde el préstamo de una computadora, por ejemplo, que lo hacemos en colaboración con muchos socios, hasta nuestra área de soluciones digitales y de intermediación con el mercado laboral digital, que se llama Compromiso Digital. Lo hacemos con docentes propios y para terminar en esta primera parte y cumplir con tu pregunta, como aprendimos que solamente con la especialización técnica no se garantiza o no se maximiza la posibilidad de que un joven se acerque al mercado laboral digital, tenemos dos materias, dos trayectos muy complementadores, potenciadores de esas habilidades, que son primero inglés digital. Todos los alumnos y alumnas tienen posibilidad de acceder a 3 niveles de formación de inglés digital y también habilidades socioproductivas, habilidades socioemocionales, todo lo que tiene que ver con formulación de planes de negocios, educación financiera. También lo hacemos en colaboración con nuestros socios y en nuestra plataforma digital exclusiva, que también desarrollamos con el aporte de varios de nuestros socios. Y nuestra red abarca desde Patagonia hasta
Brasil, estamos en Río de Janeiro, San Pablo y Curitiba con Campiño Digital, y es algo que nos enorgullece mucho. Tenemos más de 2.400 egresados, nuestras tasas de empleabilidad están superando el 50%, y después en el tramo final voy a contar la experiencia con AWS, con Amazon, que me parece que es bastante rica también para ilustrar un poco esto que viene sucediendo. Gracias, Juan José. Miriam, bueno, hoy la transformación digital nos atraviesa a todos, la pandemia aceleró ese proceso. Quería consultarte cómo se aplica y cómo se gestiona desde las organizaciones el desarrollo de capacidades del futuro y qué propósito tiene la transformación digital para Telefónica. Bueno, tal como vos decías en el propio enunciado de la pregunta, la pandemia aceleró una transformación digital que venía gestándose hace muchos años y creo que está bueno que haya sido así por varias cosas. En primer lugar, porque creo que agarró a las organizaciones más o menos preparadas para el momento que llegó la pandemia y eso aceleró muchísimo, no solamente los desarrollos internos dentro de las organizaciones, sino la adopción también por parte de los clientes o de los usuarios de los distintos servicios. Ahora, lo que pasó fue que desde el punto de vista de lo educacional y lo que es generar un pipeline de personas preparadas para trabajar en organizaciones que demandaran esto, nos faltaba tiempo. Y eso, ahí es donde entran, por ejemplo, el tipo de proyectos en los que está trabajando Juan José, ¿no? Generando hoy, ayudando a acelerar esa formación de oferta de profesionales en un mercado digital. ¿Cómo lo manejamos nosotros? Primero, nosotros tratamos de gestionar, si lo pensamos desde la necesidad de ocupar una posición en el negocio dentro de la organización, primero pensamos si hay posibilidad de que alguno de los trabajos que es posible que dejen de estar vigentes en el muy corto plazo pueda significar alguna especie de rebalanceo de alguien de una función que va a dejar de existir a otra que seguramente tenga mayor tiempo de vigencia en el mercado profesional. Después trabajamos mucho también en lo que tiene que ver con la formación de nuestra propia gente. Tenemos una escuela digital desarrollada con el ITBA y una escuela desarrollada de Big Data también desarrollada con certificaciones, donde los empleados internos compiten para formar parte, se forman en distintos niveles, un nivel básico y después distintas especializaciones. Y eso también nos da un pipeline de gente no solamente que se mueve por la tarea, porque la tarea deja de existir a una tarea que es más útil, sino también upskilleándose un poco más, ¿no? Y después está la incorporación externa, que ahí tenemos una situación como Telefónica, creo que compartida con el mercado en general, que es una dificultad hoy de conseguir estos perfiles porque no dio el tiempo de que estuvieran preparados, porque estamos todos en lo mismo y estamos todos pescando de alguna manera en la misma pecera candidatos externos para entrar en las organizaciones. Hoy se da una situación que es la tasa de desempleo del país en poblaciones jóvenes, es como la mencionaba él, y al mismo tiempo nosotros tenemos búsquedas abiertas más tiempo que nunca, ¿sí? Y la rotación en las compañías está en el orden del 25, 28, 30, 32, pero estamos en ese nivel de rotación en las poblaciones digitales. Entonces se está dando una situación que es una alta demanda de perfiles que no tenemos y gente sin trabajo en posiciones o en capacidades que ya no son hoy por hoy tan demandadas. Entonces ahí hay una responsabilidad fuerte de las empresas, de las entidades públicas, de los propios individuos en tratando de encontrar por dónde es que hoy por hoy el mercado va a ser mejor match con las ofertas de capacidades que la gente tenga, ¿no? Ahí, Juan José, desde Potrero Digital y junto con Fundación Compromiso, están trabajando en justamente potenciar la empleabilidad de juventudes en situación de vulnerabilidad. ¿Esto lo hacen solos o lo hacen en alianza con otros? Bueno, yo quiero compartir el diagnóstico, digamos, y cómo también desde la perspectiva de lo que formamos en Potrero Digital, que son inicialmente niveles básicos, entry levels, este disloque que se está provocando en el mercado, tan bien descrito, ¿no? Que hasta el año pasado se le puso un nombre a este fenómeno, fuga de talentos, digamos, ¿no? Cómo este disloque del mercado nos está ayudando a través de procesos más creativos, tomando riesgos con muchos socios, empresas, muchos municipios, porque parte de nuestros socios estratégicos son los municipios que están desarrollando cada vez más sus ecosistemas digitales a través de parques tecnológicos, a través de parques de innovación. Estamos logrando hacer ahí una oportunidad también para esta cuestión. Cómo se puede mirar a estos entry level para que a través de un proceso intensivo, de inducción
a la cultura, pero también a los lenguajes y procesos de trabajo de las empresas, puedan tener una oportunidad en un mercado que, tal como recién planteábamos, está planteando un gran desafío porque hay una migración muy grande en estos perfiles, digamos, ¿no? Si me permitís, Gaby, algo que me parece que es interesante es que todos tenemos a veces en la cabeza que el nivel de formación que se requiere para estas posiciones de negocios más digitales es siempre complejo. Y es verdad, para algunas posiciones se requiere una formación muy intensa, de muchos años de carrera. Para algunas posiciones se requieren personas con formación, vamos a ponerlo así, ingenieros, ¿sí? Licenciados en sistemas, ingenieros en sistemas. Pero para otras cosas no. Para otras cosas se requiere una formación que no pasa de los 12, 18 meses, que una persona con capacidades bien, más o menos, digamos, bien preparada, 12, 18 meses, puede realmente ser empleable en este tipo de roles. Y yo creo que ahí es donde tenemos que apostar a esta aceleración de macheo entre la demanda y la oferta de capacidades. Por eso me parece que el mundo de las capacidades digitales es muy amplio, no es que todo es de la NASA, hay cosas que son realmente alcanzables y eso es una responsabilidad transmitírselo también a la gente joven. No todos los trabajos digitales son necesariamente formaciones de muchos años y de un nivel como por ahí asocian únicamente con las carreras más técnicas, ¿no? Hay otras posibilidades también que están mucho más cerca y que como sociedad además nos van a permitir que este desempleo de gente joven se disminuya, digamos, ¿no? Bueno, Miriam, en función de lo que estás diciendo, digo, hay mucho diálogo con las universidades, con el sector académico, justamente como para que haya una ida y vuelta de lo que necesita el mercado laboral y lo que están ellos desarrollando como carrera, ¿no? En este caso, desde Telefónica, ¿cuáles son las nuevas formas de aprendizaje que están abordando junto con la academia? Y cómo también manejan la variable diversidad en lo que tiene que ver con los nuevos desarrollos de aprendizaje. Mira, bueno, hay dos cosas bien distintas ahí, ¿no? Yo creo que el contacto de la empresa con la, no de Telefónica, de la empresa con la academia en general es un pendiente fuerte. Las carreras fueron cambiando mucho. Es bien sabido que hoy miramos carreras, los que tenemos, hoy es mi cumpleaños, cumplo 50, así que en el momento que nosotros estudiábamos, las carreras, para los que son más jóvenes en la sala, no las quieren ni escuchar, ¿sí? Y seguro que las carreras cambiaron. Pero hay un montón de oportunidades más de nuevas carreras, de carreras más cortas, de carreras más a la mano para que esto sea realmente más, la posibilidad de lo digital sea realmente más democratizada. Entonces ahí yo creo que hay una responsabilidad importante, de nuevo, de lo público, de lo privado, de la empresa y de la academia para poder ir acortando un poco esos tiempos. Me preguntabas por el tema de diversidad también. El tema de diversidad, yo creo que todo lo que fue este acelerón digital, la primera impresión era que esto iba a dar muchas más oportunidades. Y es verdad que en algunos casos las dio. Hay mucho emprendedurismo pequeño que tuvo la posibilidad de salir a la luz con este acelerón digital y eso está buenísimo. Pero también es cierto que hay mucha gente que, desde el punto de vista de lo que hace a participación de minorías, con los trabajos virtuales se queda mucho más en la casa y todavía el mundo del trabajo se sigue definiendo en el ámbito donde están las mayorías y las mayorías están en una tendencia hoy a la vuelta, a la mayor interacción. Entonces, si la gente solo se queda en su casa trabajando, podría ser que pierda un poco de visibilidad. Esto lo digo pensando en las minorías, ¿no? En personas que pertenezcan a los distintos grupos que consideremos minorías en determinados entornos. No me refiero solo a la diversidad de género, me refiero a la diversidad considerando incorporación de personas con discapacidad o de distintas comunidades. Entonces, creo que realmente lo que hace a la diversidad es la real interacción. Entonces, si lo que consideramos diversidad es bueno, qué bueno, porque ahora, como se puede trabajar desde lejos, se van a poder conectar. Esos que son la minoría no es bueno, eso no es necesariamente bueno. Está bueno que pase, es una buena noticia, tenemos que volver a dar el siguiente paso de la inclusión por esta vía. Porque es cierto que lo digital también, y todo lo que fue virtual, no nos hace practicar la empatía que hace falta, la empatía, la real integración de un otro diferente a mí. ¿Por qué no lo veo? Porque no estoy. Hasta el campo visual es mucho más acotado cuando uno trabaja en su casa, digamos, ¿no? O sea, tu campo visual es este. Cuando vos vas a un lugar de trabajo, vas, interactúas, saludas, ves un cartel en la calle, saludas al encargado de la puerta del edificio, lo que sea. Hay un montón de interacciones que estimulan
tu aspecto social y inclusive tus redes neuronales, y que te estimulan a pensar distinto, a crear distinto. Entonces también ahí hay un desafío en ver cómo hacemos que esto, que generó un montón de oportunidades y la sigue generando, y yo creo que todavía hay mucho por recorrer, no disminuye las oportunidades de los grupos más minoritarios. Bien. Bueno, Juan José. Buenísimo. Bueno, primero, feliz cumpleaños, Miriam. En serio, feliz cumpleaños. Muy bien. Muchas gracias. Una reflexión de la pregunta anterior. Yo concuerdo mucho con esto que planteaba Miriam, porque tal vez por primera vez, lo dicen los expertos, yo simplemente lo repito, en la historia de la humanidad están tan cerca en la economía del conocimiento, formación y producción. Digamos, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad enorme para acelerar esos procesos que hagan que esas brechas de maduración de niveles rápidamente puedan ser oportunidades para aquellas minorías o comunidades más postergadas. Entonces, ahí me parece que hay mucho para hacer y hay que trabajar punto a punto. Me parece que ahí hay mucho para explorar, digamos, ¿no? Y mucho para equivocarse, rápido, ¿no? Porque en la economía digital hay que equivocarse rápido. Respecto al tema de la diversidad, nosotros hablamos de que más que diversidad hay que hablar de diversidades, porque me parece que cambia mucho el enfoque de acuerdo a qué comunidad nos dirigamos. Por ejemplo, nosotros, lo podrán ver en nuestra página, potrerodigital.org, acabamos de inaugurar un potrero digital con la comunidad trans, con el aporte de la Embajada de los Países Bajos, la organización Contrata Trans, el programa Contrata Trans, de la Organización de Impacto Digital. Y ahí vimos una cantidad de barreras que no hubiéramos percibido si no hubiéramos trabajado en alianza para poder remover para que esto sea realmente una oportunidad de formación para la comunidad trans. Materiales y concretas, como pueden ser las brechas de habilidades digitales, de conectividad, de equipamiento, pero también simbólicas. Hay muchísimo para hacer para que esto, que es una oportunidad para una parte de nosotros probablemente, que ya estamos navegando esta tendencia, termine definitivamente de ser algo que persuade, convence a personas para otro tipo de segmentos de la comunidad para que se acerquen. Eso me parece que es central. La otra cuestión es otra dimensión de diversidad. Nosotros tenemos una intención muy clara de favorecer la brecha de género. Potrero tiene el 62% de chicas. Digamos, en una comunidad que es tradicionalmente varonil, como es la tecnología o las habilidades digitales, hacemos un trabajo muy consciente y muy intencionado en todo el proceso de contacto con las comunidades para facilitar este acceso, por ejemplo, a mujeres, que es un tema central. Y la otra cuestión que me parece que es un elemento muy importante que nosotros lo estamos percibiendo es, hay una barrera simbólica muy grande todavía a remover en las comunidades más desfavorecidas, con más barreras socioeconómicas, respecto de que muchas veces todo lo que tiene que ver con lo digital, internet, la web, se relaciona con el ocio. Nosotros lo vemos claramente, tenemos talleres de programación inicial de videojuegos y robótica para chicos de 7 a 14 años, ¿no? Picadito digital. Muchos los estamos haciendo ahora presenciales. Y nos damos cuenta que cuando los papás y las mamás se acercan a los chicos, la primera reflexión que hacen es, yo pensé que cuando me pedía el teléfono celular esto era solo juego, pero veo que acá hay una oportunidad. Entonces me parece que hay una tarea muy importante que es despertar vocaciones digitales en esos sectores de la comunidad que no llegan tradicionalmente. Y ese es otro enfoque de favorecer diversidades. Claro que sí, claro, es inclusión también. Sí, claramente hay un enfoque de inclusión y diversidad en cada una de las presentaciones que están haciendo. Miriam, te quería preguntar también, por otro lado, me interesa tu mirada respecto a las humanidades en las capacidades del futuro. ¿Cómo impacta esto frente a un entorno digital? Bueno, yo creo que hablamos un montón de capacidades del futuro, siempre relacionándonos a las típicas digitales, y cuando nos vamos a las humanidades salen algunas, las que salen siempre arriba de todo, la empatía, la colaboración, ¿no? Yo creo que esas sin duda son indispensables no solo para los trabajos del futuro, son indispensables para construir una comunidad de lo que sea, ¿sí? Yo creo que tenemos una oportunidad enorme en la formación de humanidades, creo que en todos los sectores. Solemos hablar de esto porque parece que fuera como por contraposición a lo digital, y la formación en la humanidad, la formación en lo humano, el resaltar lo humano, el resaltar
el aspecto de la conexión, no solamente tecnológica, sino también personal, creo que es un pendiente de la sociedad en general, ¿no? De hecho, en Telefónica, desde el año 2019, antes de la pandemia, hubo un enunciado de propósito de compañía. La verdad que para nosotros fue un cambio muy importante en términos de significado, que fue pasar, nosotros teníamos una misión de compañía que decía queremos ser la telco digital número 1 del mundo. Y la verdad que siempre decíamos, bueno, qué lindo statement, pero no te prende nada, no te enciende demasiado. Y en ese momento, finales del 2019, lanzamos un propósito de compañía para trabajar a nivel mundial que era queremos hacer un mundo más humano conectando la vida de las personas. Y es impresionante cómo esto convocó a los empleados internos, a proveedores inclusive, pero sobre todo empleados que hacían muchos años que estaban en la organización y que decían, esto es lo que estábamos esperando, nosotros hacemos tecnología, sabemos tecnología, pero queremos que esto sirva para trascender, queremos que esto quede en la gente que siente orgullo de ir a poner una antena en un lugar que no había forma de que alguien pudiera comunicarse, que un servicio pudiera llegar. Entonces, yo creo que pensar la tecnología desde lo humano, pensar la tecnología desde la posibilidad de crear mejores redes, pero no solamente de fierro, sino también redes de interconexión de personas, de necesidades de personas, de levantar este tipo de cosas. O sea, diseñarlo desde la humanidad y aprovechar la tecnología. O sea, hacer lo mejor de los dos mundos, lo mejor de las dos cosas y no cosas que sean separadas. Y si vamos a decir, bueno, a ver, ¿qué capacidades? Y sin duda, para levantar una necesidad, entender lo que otro necesita, necesito empatía, necesito escucha, necesito espíritu colaborativo porque hace falta diseñar cosas complejas y las cosas complejas se diseñan generalmente en grupos mejor que de a pocos. Entonces, sin duda eso hace falta. Hace falta entender la historia, hace falta entender las esencias, hace falta entender un poco más de expresiones artísticas, hace falta de la salud, por ejemplo. ¿Desde qué lugar pensar la salud? ¿Desde qué lugar pensar el bienestar? Te voy a decir algo que hace poquito me preguntaban en otro lado y que me parece también es interesante. Cuando pasó toda la pandemia, todas las compañías empezamos a llevar el tablero de cuánta gente tenés con COVID, cuántos están internados, cuántos están con respirador. Y eso realmente era importante porque como organización sos responsable de la parte de salud de tus empleados también y está bueno seguir como tu gente está. Claro, cuando pasa la pandemia decís, bueno, ahora la salud parece ser que pasa a ocupar un lugar muy importante en lo que la gente valora, ser cuidada, pero ¿qué es eso ahora? ¿Qué es el bienestar ahora? ¿Es a dar unos consejos de yoga, a comer sin sal, a que no fume, cómo tenemos que comer, no coma lácteos porque da panza, no coma esto porque no sé qué? ¿Eso es bienestar? ¿O bienestar es jefes, líderes, equipos que se preocupan por sus compañeros, gente que es capaz de levantar el teléfono y llamar a otro cuando necesita algo? ¿Cuánto lugar ocupa en el bienestar la conexión humana? ¿Cuánto trabajamos para que el bienestar provenga de estas conexiones y de estas redes humanas y que le saquemos toda la potencia posible a la tecnología? Por supuesto, amo la tecnología, me apasiona, pero siempre que vaya de la mano de una humanidad cada vez más desarrollada. Está muy bien, Juan José. ¿Querías agregar algo al respecto? Sí, agrego algo y después una invitación. Quería contar brevemente la experiencia de este programa que empezamos el año pasado en la alianza exclusiva con Amazon, el programa Restart, que es un programa de formación en habilidades de la nube con 2 trayectos consecutivos, uno se llama practicante de la nube o Cloud Practitioner y otro trayecto posterior de arquitectos de la nube, que Amazon había piloteado, como se dice en Estados Unidos, con gran éxito en población que estaba desempleada y empezamos a trabajar nosotros el año pasado, hacia septiembre, con un grupo de 30 personas que no tenían ninguna experiencia en cuestiones tecnológicas, que tenían un conocimiento, podemos decir, de informática básica. Ese es un poco el requerimiento para poder participar de Potrero, digamos, conocer informática básica y tener la decisión de querer capacitarse y buscar trabajo a través de las habilidades digitales. Y vimos algunas cosas que son muy interesantes. Primero de ellos, que en 3 meses, en una capacitación gratuita, intensiva, en la que Amazon ofreció la certificación oficial gratuita. Todos sabemos acá que una certificación oficial de cualquiera de estas compañías está superando los $200, siendo que $200 en Argentina es muchísimo dinero además. Y logramos, primero, una altísima certificación. Tuvimos a fines del año pasado, ya en fines de diciembre, 20 personas certificadas en este trayecto. El 50% de ellos ya está trabajando y tenemos el resto
teniendo entrevistas relacionadas con todo lo que es los partnerships de Amazon, no solo en Argentina, sino en la región, tratando de insertarse rápidamente como trabajadores de la nube. Con posiciones realmente de salarios de ingreso para empresas argentinos a partir de los 150.000 pesos, con una posibilidad de que esa primera milla, además, les permite entrar a todo lo que es la nube, a otras áreas que son mucho más complejas, que son desarrollos. Bueno, yo escuchaba con atención en el panel anterior a Gabriela cuando contaba un poco todo este universo de lo que es la nube y toda la periferia de lo que representa. Y la verdad que estamos encontrando que estas personas terminan siendo pioneros del paradigma de las soluciones en la nube, participando de puestos de mucha calificación, con una enorme posibilidad también de hacer este reskilling. El programa se llama Restart por eso, digamos, ¿no? Ahora estamos iniciando un proceso con 100 nuevos postulantes para este trayecto. Esperamos tener aún mejores resultados porque hemos comprendido algunas cuestiones que nos hacen como seleccionar mejor. También la presencialidad, esto que vos contabas, Miriam, que es tan importante, nos permite poder tener esta interacción cara a cara con las personas, poder entrevistarnos, poder hacer actividades presenciales. La parte que damos en esos trayectos tiene que ver con habilidades socioemocionales, que incluye conceptos de liderazgo, trabajo en equipo, manejo del tiempo, negociación. Lo hacemos con actividades vivenciales y presenciales, con lo cual fortalece mucho más a veces ese plus de incentivo y de motivación que uno necesita para llegar al final, porque, como decía un conocido, iniciativa tenemos todo, lo que nos falta son terminativas a veces, ¿no? Entonces, es importantísimo esta cuestión de poder lograr una alianza de trabajo con una perspectiva de largo plazo y orientado a resultados. Lo cito porque me parece que es algo que a nosotros nos entusiasmó, aprendimos mucho en este trayecto y desde ya que estamos abiertos para que otras compañías exploren toda la comunidad de Potrero Digital para poder desarrollar una iniciativa de este tipo que genere realmente integración social, formación de calidad en oficios digitales, certificación y vinculación con el mercado laboral digital y, en definitiva, transformar vidas que de otra manera no hubieran podido ser transformadas. Un comentario que quería hacer sobre esto que decías es, hace un par de años, no muchos, me encontré con una estadística que decía, una estadística hecha a CEOs de distintas compañías a nivel mundial, que decía, ¿usted tiene la gente en su organización que se requiere para el futuro? Y el 80% decía que no. Y cuando le preguntaban qué capacidades específicas cree que la gente necesita, no las sabían mencionar. Entonces yo creo que acá hay un desafío que es interesante. Probablemente todos los que están en esta sala sí sepan, por el tipo de evento en el que estamos, sí sepan cuando hablamos de capacidades digitales, de qué capacidades hablamos. Pero yo los invito a preguntar un poco más en los entornos en los que están, si la gente realmente los sabe, entiende de qué hablamos. La gente muchas veces dice, nos hacen falta capacidades digitales. Nos hace falta gente de Big Data. ¿Qué de Big Data? Doble clic, doble clic, doble clic. Porque cuando haces el doble clic es donde el elefante empieza, es un pedacito de elefante. Entonces, un pedacito de elefante es más fácil de agarrar que un elefante entero. Entonces, eso es muy importante porque es una de las puertas de solución. Entender que no es un gran tema, es un pedacito probablemente del tema. Cuando digo capacidades digitales, ¿cuál de las capacidades digitales? User Experience, UI, inteligencia artificial, relacionamiento digital, un Data Scientist, un Data Architect, un Data Analyst, ¿qué exactamente? Porque es muy diferente si yo el problema lo mido en el total del problema o lo vamos mirando en pedacitos. Y esto que parece una pavada es muy importante para cuando la gente plantea en el mercado y no encontramos la gente. Es más fácil desarrollarla de lo que pensamos. La gente tiene capacidad de aprender, la gente tiene neuroplasticidad para poder incorporar capacidades nuevas. Probablemente alguien que hoy está trabajando en un back office y hace tareas repetitivas simplemente necesita una pequeña formación para poder servir y ser una persona súper apta para trabajar en una de las posiciones de un ecosistema digital de cualquiera de las aristas que este ecosistema digital tiene. Y también, por supuesto, va a hacer falta gente muy preparada, pero esa ya sabemos dónde buscarla. Estamos hablando de esta otra gran masa que me parece que es donde está la oportunidad. Pero es responsabilidad nuestra y de los equipos de conducción entender realmente qué es eso que estamos necesitando como capacidad del futuro, de codificarlo mejor, hacerle doble clic y la responsabilidad de aprenderlo nosotros, ¿no? Por lo menos a declararlo, a definirlo, para saber qué es lo que buscamos, ¿no?
Sí, bueno, para ir cerrando, me parece que es real, por lo que vimos en el panel, hay una demanda insatisfecha de talento digital en el sector tecnológico, pero la realidad es que también lo hay, y no es excluyente ese sector, es una demanda en todos lados. Lo que me pareció interesante de las propuestas de ambos es la posibilidad desde Potrero Digital, un programa como el que ustedes hacen, que tiene que ver con el desarrollar nuevos perfiles digitales y acercarlos al mercado laboral digital, y lo que hacen también desde Telefónica, que tiene que ver con afrontar ese desafío con el desarrollo de talento digital in-house. Así que me parece que son buenas propuestas para también tenerlas en cuenta. Bueno, muchas gracias por participar. Muchas gracias a vos. Un gustazo.